Top 5 de los castigos más crueles de la Edad Media. Durante la Edad Media existía una enorme desproporción entre la gravedad del crimen y el castigo infligido. La cárcel era el primer lugar en donde estaban custodiados los presos antes de ser sentenciados a mutilaciones, azotes y por supuesto la muerte, pues para los reyes tener un preso condenado era un gasto inútil. Pero antes de empezar, si te gustaría ver más videos como este, dale like y suscríbete. ¡Empecemos! Número 1. Toro de Falaris. Falaris gobernaba el imperio griego. Era un rey cruel y despiadado que disfrutaba torturar a sus enemigos. Pidió que le construyeran un nuevo y eficaz instrumento para la tortura y el asesinato, un bronceador llamado Perillos. Quería tener una buena vida, así que ideó un método de tortura que pareciese una obra de arte y fue vendido a Falaris por una buena suma de dinero. El flamante dispositivo constaba de un enorme toro de bronce puro, dentro del cual cabía una persona. El toro tenía una entrada que solo podía abrirse hacia afuera y las víctimas se introducían en el interior de la barriga del toro. Debajo de la estatua había una hoguera capaz de calentar el interior hasta 400 grados centígrados. Por si esto fuera poco, para regocijo del tirano, los orificios del toro, tanto de la nariz como el hocico, estaban abiertos y de esta forma los gases producidos por la piel chamuscada saldrían por la nariz y los gritos de las víctimas darían vida a los bramidos del toro. Cuando la quema se concluía, se recogían los huesos para hacer pulseras que Falaris solía llevar puestas. Para probar el dispositivo, Falaris empujó a Perillo dentro de su propia creación, siendo la primera víctima de este invento de tortura. A 65 grados apenas y podía respirar, y cuando llegó a los 100 grados, murió. Tras esto llegó un intenso pitido como el de una tetera. Número 2. El garrote. El garrote se empleó en España, aunque también se usó en las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Fue aprobada por la Constitución de 1978 y estuvo vigente legalmente desde 1820. Esta ejecución, difícil de creer, era la forma más humana y benévola en que podía morir un condenado a muerte en la Edad Media. El garrote era una silla con un collar de hierro instalada a la altura del cuello que sujetaba a la víctima y la mantenía erguida. Detrás de su cuello había una pieza de metal con un extremo puntiagudo unido a un tornillo en espiral y dos manijas con las que el verdugo podría retenerlo. Este método de ejecución era el más rápido e inducía al coma, ya que el objeto puntiagudo destruía las vértebras cervicales y la médula espinal con cada vuelta del tornillo que el verdugo daba, acabando así con su sufrimiento, aunque a veces no era tan fácil llegar a la muerte sin sufrimiento, ya que en ocasiones el aparato atravesaba el cuello sin ser letal, provocando un dolor inmenso y la muerte por falta de oxígeno. Los condenados a garrote noble iban en caballo ensillado, los de garrote ordinario iban en mula y los de garrote vil en burros, sentados mirando hacia la gente y arrastrándolos. Las ejecuciones eran anunciadas con tambores. Uno de los ejecutores de esta forma fue el emperador Atahualpa, acusado por idolatría, fratricidio, poligamia, usurpar el trono e incesto. Atahualpa había sido condenado inicialmente a la hoguera, pero le fue conmutada la pena por el garrote. El garrote no siempre ha sido utilizado para producir la muerte lo más rápido posible. En ocasiones es un perverso instrumento de tortura. Número 3. Araña de hierro. Pareciera que los torturadores de la Edad Media hubiesen guardado los castigos más horrorosos para las mujeres. Entre las numerosas y variadas torturas que existen para las mujeres estaba la araña de hierro. Este artefacto lo utilizaban para arrancar los senos de las mujeres, destruyendo todos los tejidos de la forma más dolorosa e insoportable. Se ataba a la mujer a un poste y se le colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo su seno. Se usaba frío o al rojo vivo girando lentamente, mientras el verdugo las tiraba con fuerza hasta arrancarlas del cuerpo. En caso de que sobrevivieran al tormento y decidieran no ejecutarlas,
vivirían marcadas de por vida y sin probabilidad de amamantar a sus futuros hijos. El caso más impactante fue el de Anna Pappenheimer en 1600, acusada de brujería en Alemania. Tuvo que sufrir el despellejamiento y rasgamiento de sus carnes, le seccionaron los pechos y una vez ensangrentados, fueron dados de comer de una manera forzosa a sus hijos quienes ya eran mayores. Otro caso conocido en que fue utilizado este método de tortura fue el de Santa Ágata de Catanina en el siglo III, durante la persecución de Decio contra los cristianos. Además del uso tormentoso, el desgarramiento sirvió también como procedimiento persuasivo, inquisitorial y judicial. Número 4. La tortura de ratas. Este castigo es uno de los más aterradores y crueles de la historia. Se remonta a la antigua China y fue traída a Europa por el holandés Dittricus. Los sospechosos serían llevados con el verdugo para ser interrogados, pero si el verdugo no podía hacer que confesaran, daría paso a las ratas. Este castigo empezaba cuando amarraban a las víctimas y las colocaban dentro de una caja con una abertura en alguno de los lados, aunque la mayoría de los casos solo eran colocadas sobre una mesa. Después se dejaban ratas hambrientas sobre el cuerpo de la víctima y proseguían a calentar la caja o el contenedor en el que estaban las víctimas. Después eran puestas las ratas así, que éstas por instinto buscaban una manera de salir vivas de ahí, así que su mejor opción era cavar un túnel de carne y tripas, mientras que la víctima terminaba siendo devorada lentamente por una rata, sufriendo una agonía inimaginable. En algunas ocasiones las ratas llegaban a salir a través de la boca o los intestinos de la víctima. Otra, muy común, era el llamado casco de rata, una pieza metálica que se colocaba en la cabeza de las víctimas y en la que se metían las ratas hambrientas para que le mordieran la cara. Este castigo era más de tortura que de llegar a la muerte. Número 5. Picota. La picota era el lugar en donde se cumplía la justicia en la Edad Media, donde se exponían a la vergüenza pública a los delincuentes, donde se azotaba a los malhechores y donde se exponían los restos de los ajusticiados. Este dispositivo estaba formado por un poste adosado a dos tablones de madera independientes con ranuras que sostenían los brazos y la cabeza del culpable, inmovilizándolo cuando se cerraba. La mayoría de las picotas fueron construidas durante los siglos XVI y XVII, comúnmente utilizada para castigar a los comerciantes deshonestos, calumniadores y mentirosos. Aunque se suelen llamar picotas a todas las columnas de este tipo, existían algunas de más categoría y se denominaban rollos, que solo se levantaban en villas e indicaban el régimen al que estaba sometido: señorío real, concejil, eclesiástico o monástico. El mecanismo generalmente se ubicaba en medio de espacios públicos, frecuentemente como mercados y plazas, para que todos pudieran verlo. Al preso se le colgaba un cartel explicando el delito cometido y se lo dejaba allí para que la multitud se burlara de él o le arrojara comida podrida. A veces los ánimos entre la multitud se caldeaban, lo que terminaba provocando que el hombre fuera apedrado hasta la muerte. Según la gravedad del delito, los propios guardias azotaban al prisionero o incluso lo castigaban cortándole las extremidades mientras estaban inmovilizados, colgándolas en los ganchos de las picotas, y allí permanecían hasta que el tiempo o las alimañas acababan con ellos. Parece que ha quedado más que claro que con este tipo de ejecuciones, su propósito era atemorizar al resto del pueblo para facilitar su obediencia y control. Si este video te ha gustado, dale like y suscríbete. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!